Y como pueden ver, también se ve excelente la calidad de la pantalla jugando directamente de la consola. No hay ninguna queja, se ve bastante mejor que por ejemplo en la Nintendo Switch normal, y bastante mejor y que en la Nintendo Switch Lite. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les presento el Nintendo Switch OLED. Como tal, esta consola ya tiene un par de años en el mercado y a día de hoy quiero ver qué tal sigue funcionando esta consola en el presente año. Como tal, esta consola no es tanto así como otra versión del Nintendo Switch, sino más bien es una mejora y una actualización a las características que ya nos daba la Nintendo Switch normal. Tenemos una pantalla ahora en vez de 6.3 pulgadas, aumenta a 7 pulgadas sin cambiar el tamaño de la consola, únicamente redujeron los marcos y nos dan una tecnología de pantalla OLED con la cual se ve mucho mejor la pantalla. Otro cambio importante es que aumenta de los 32 a los 64 GB, por lo cual ahora tenemos más almacenamiento en esta consola y podemos instalar más juegos. Los Joy-Cons son exactamente iguales, no cambian absolutamente nada, tenemos los mismos, únicamente tenemos otra versión ahora en color blanco y mantenemos la versión original en color azul y rojo. La batería mejora solamente un poco, quizá nada más nos dé una hora más de juego, pero casi nada. Igual la carga sigue siendo igual de rápida, 2 horas más o menos para completar la carga. Y tenemos una mejora en la parte trasera en la que vemos mucho más resistente que la anterior, que ahora abre completamente toda la parte trasera para poder recargar mejor nuestra consola, y ya no tenemos nada más un palito que la verdad siempre se batallaba para recargarla. Los botones cambian un poco, los mantenemos en el mismo lugar, también tenemos la ventilación y el espacio para las tarjetas de juego, y mantenemos también el jack de 3.5. Los altavoces también se escuchan básicamente igual y realmente no mejoran en alguna otra cosa en la consola en sí. Pero si nos pasamos ahora al dock, podemos ver que cambia un poco el diseño y ahora tenemos dos entradas USB en la parte izquierda. Esta parte ahora se puede abrir y se zafa para evitar que se rompa. Y tenemos una entrada LAN en esta parte para poder conectarnos con mayor facilidad al internet. Mantenemos la entrada HDMI y también una entrada USB tipo C. Y en la caja también tenemos el mismo adaptador para los Joy-Cons para usarlos como un control. Tenemos el cable HDMI y tenemos también tenemos las correas para conectarlas al control. Y realmente los juegos también siguen siendo los mismos. Y bueno, si les parece, les mostraré qué tal es la jugabilidad con esta Nintendo Switch OLED y les mostraré un ejemplo de cómo se ve en la Nintendo Switch Lite, en la Nintendo Switch y en la Nintendo Switch OLED el mismo juego. Cuando nosotros compramos un Nintendo Switch OLED lo podemos encontrar tanto en color blanco y también en multicolor, en un color oscuro, y lo podemos encontrar también en la versión especial de Zelda que salió recientemente. La consola va a venir así, muy bien cuidada. Vemos que tiene ahora este diseño, se siente un poco más premium. La verdad es que tiene un mejor acabado y un mejor diseño, ya no se siente tan plasticoso, aunque sí está hecha de plástico. Y se ven bastante bien estos Joy-Cons, aunque aquí como pueden ver ya se le desgastó un poco la gomita. Y tenemos los mismos accesorios que encontramos en la Nintendo Switch original. La caja, eso sí, es un poco más pequeña. Tenemos una base ahora en color blanco, que su principal característica es que ahora incorporamos un puerto LAN para así no batallar a la hora de conectarnos a internet, y de todo lo demás es igual. También tenemos dos puertos USB y es más que nada en lo que cambia. Tenemos el control, tenemos el cargador, y al ahorrar un poco más de espacio decidieron poner en esta parte los accesorios para los Joy-Cons. Y esto es lo que encontramos principalmente en nuestra Nintendo Switch OLED. Y bueno, así es como se ven tanto la Nintendo Switch OLED como la Nintendo Switch normal. Esta es la única diferencia, en cuanto a tamaño son exactamente iguales.
pero la pantalla de la Nintendo Switch OLED aprovecha un poco mejor los marcos y se ve con mayor brillo. Eso en cuanto a diferencia de las pantallas. Y en cuanto a diferencia de la tapa trasera, aquí únicamente teníamos esta patita para poder recargarlo, que no era tan firme. Y ahora en la Nintendo Switch OLED tenemos este stand para poder apoyarla mejor y un poco más sencillo. Está mejor hecho el diseño. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona jugando. Instalar juegos es bastante sencillo, sobre todo cuando por ejemplo los tenemos con cartuchos. Con Wi-Fi depende mucho de nuestra velocidad. Se ingresan de esta parte con la figura del juego hacia nosotros. Inmediatamente lo detecta y ya podemos iniciar el programa. No nos va a pedir algunas actualizaciones. Nos pedirá algunas actualizaciones, pero incluso si queremos únicamente jugar algún partido o algún juego así rápido, no va a ser necesario. Únicamente tendremos que instalar el cartucho, el jueguito, y ya podremos estar jugando. No hay ningún problema. Y por ejemplo, así es como funciona el programa. Únicamente tenemos que podemos movernos a través de los menús con los Joy-Cons. Estos Joy-Cons son exactamente iguales que los de la primera generación, pero sí hay que cuidarlos mucho porque luego pueden tener el drift y se pueden llegar a dañar bastante rápido. Pero si los cuidamos, pues sí nos van a durar bastante. Podemos jugar hasta con 4 controles, al igual que el Nintendo Switch de primera generación. Por ejemplo, este FIFA 22 se los recomiendo mucho, sobre todo si son de México, porque todavía teníamos la Liga Mexicana. Y bueno, realmente la resolución de esta consola es básicamente la misma que teníamos en el Nintendo Switch original, pero eso sí, se ve bastante mejor, se ve con un brillo muy bueno. Tiene una excelente pantalla. La verdad es que sí está bastante bien que le hayan agregado la tecnología OLED, pero pues tampoco es como para que cueste el doble. Pero afortunadamente el precio de esta consola ha bajado bastante últimamente. Se puede llegar a encontrar hasta en $220 en México, 220, 230 en la versión internacional, que realmente no tiene tantas diferencias con la versión nacional o con la japonesa. Realmente son las que más se mueven actualmente y no tienen casi ninguna diferencia, se supone. Si ustedes tienen una versión internacional o una versión japonesa, por favor déjenme en la caja de comentarios y díganme si ustedes han notado alguna diferencia. Según yo no tiene nada diferente. Pero esta consola va bastante bien, se puede jugar tanto con los Joy-Cons en la consola, que al principio, si están más acostumbrados a controles más normales como los de Play 4 o los de Xbox One o los de Series S o los de Play 5, sí se les va a hacer un cambio bastante notorio, pero con el tiempo se acostumbran y es bastante cómodo jugar con estos controles. Y bueno, también si le ponen la base del control a los Joy-Cons, va a ser un poco más sencillo acostumbrarnos a esta consola. Y también otra ventaja es que podemos quitar los Joy-Cons, a diferencia del Nintendo Switch Lite, que no nos permite. Es bastante sencillo, únicamente tenemos que presionar este pequeño círculo y deslizar hacia arriba y ya podremos quitar los Joy-Cons. Lo voy a poner en la base para que puedan ver. Ponerlo en la base es demasiado sencillo, únicamente tenemos que deslizar. La consola se va a conectar automáticamente y tenemos que tener nuestro cargador conectado. Es bastante fácil agregar los Joy-Cons a nuestro control, únicamente es igual que en el Switch. Deslizamos y ya se van a estar conectando aquí. En la misma pantalla nos indica cómo conectar nuestros mandos. Tenemos que presionar el botón Y de esta manera ya estarán conectados a nuestro control y es bastante más sencillo de jugar, aunque en comparación con el control de un Xbox y de un Play 5 sí es un poco más pequeño. Esta es la diferencia en cuanto a tamaño de un control de Play 5 a un Nintendo Switch. Obviamente los botones son un poco más pequeños, pero aún así se puede jugar bastante bien. Vemos que la calidad aumenta bastante, se ve muy bien, tenemos calidad
Full HD en este dispositivo. También el sonido es bastante bueno, no se batalla para nada. Bienvenida sea la recuperación de la pelota. Y por ejemplo, en cuanto a la calidad de nuestra pantalla de Nintendo Switch, es HD, acá vemos que es Full HD y se ve bastante mejor. En esta consola se puede jugar bastantes horas, nos promete un poco más de tiempo que en la Nintendo normal. Se supone que una pantalla OLED gasta menos energía, pero tampoco es como que sea tanta diferencia. Si acaso nos dan una hora o quizá un poco más de batería en nuestra consola. Y también hay que tener cuidado que no se sobrecaliente, porque estas pantallas también tienden a quemarse y tener marcas en la pantalla. Pero sí es bastante cómodo jugar también con esta consola cuando la tenemos conectada al monitor. Y con esta consola es bastante cómodo jugar. También podemos pasar de un juego a otro únicamente cerrando nuestro programa y poniendo otro juego sin ningún problema. Y por ejemplo también podemos jugar sin ningún problema todo tipo de juegos, sigue corriéndolos excelente. No, quizá no tan mejor que la consola Switch original, pero sí un poco mejor que la Nintendo Switch Lite. Y también la calidad de juego se ve bastante bien. Y por ejemplo jugando en un monitor o en alguna pantalla con una muy buena definición, se ve excelente. Incluso podemos tener una pantalla OLED externa y aún así el juego se ve bastante bien, pero también se agradece que tengamos esta calidad en una pantalla de nuestra consola. Esta consola es bastante buena para este tipo de juegos debido a que podemos conectar múltiples controles y el modo de juego es bastante sencillo. Es una consola que en lo personal me agrada bastante, pero díganme ustedes qué les parece esta consola, si han jugado Mario Kart 8 y qué opinan sobre la jugabilidad y también sobre cómo se sienten los controles. Otra ventaja de este Nintendo Switch es que podemos jugar así con el control completo, o también podemos jugar con un control o medio control o con un Joy-Con más bien, y eso nos permite también que seamos muchos más jugadores. Eso me parece una muy buena alternativa por parte de Nintendo, y tal vez la mejoren o tal vez la quiten en una próxima versión de Nintendo Switch. Y bueno, jugar con esta consola sí es bastante cómodo, tanto con los Joy-Con como en la base, pero eso sí, se llega a calentar un poco. Y bueno, podemos pasar de tenerla en la base a jugar con la consola, y como pueden ver también jugando en la consola se ve y se escucha bastante bien, aunque quizá hubiera mejorado un poco el sonido de esta consola, debido a que me parece que por el tamaño puede tener un mucho mejor sonido, pero con el que tiene tal vez sea suficiente. Y como pueden ver también se ve excelente la calidad de la pantalla jugando directamente de la consola, no hay ninguna queja. Se ve bastante mejor que por ejemplo en la Nintendo Switch normal, y bastante mejor que en la Nintendo Switch OLED y que en la Nintendo Switch Lite, perdón.
Y bueno, si ustedes tienen esta consola o tienen la Nintendo Switch normal o piensan en comprar este dispositivo, por favor déjenme en la caja de comentarios. En lo personal me parece una muy buena consola para viajes largos o quizá nada más para jugar en casa o incluso para, no sé, algunos viajes cortos o para distraerse un rato con este tipo de consolas. Se agradece mucho que se pueda conectar a la televisión y que ahora tenga el puerto LAN, que para muchos gamers es bastante importante debido a que ahora tienen una mucho mejor conexión a la hora de jugar juegos en línea. Si ustedes tienen esta consola o planean comprarla, por favor déjenme en la caja de comentarios y díganme qué opinan. Además, no olviden dejar su like, suscríbanse por favor, compartan este video y nos estaremos viendo en un próximo análisis. De mi parte sería todo, hasta luego. Y eso es todo en este video, no olviden dejar un comentario, dejar su like y por favor suscríbanse, me ayudarían bastante a seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video.